Vamos con el siguiente grupo de ejercicios. Ya les he resuelto los 30 primeros, así que ahora vamos del 31 en adelante. Entonces, tenemos en este ejercicio que en la figura AD mide 3, por lo tanto lo colocamos de inmediato. Lado 3. DC mide 4. CB, ahí está, 1. Y nos piden el área del cuadrilátero ABCD. Ustedes ven que este es un trapezoide, ¿cierto? El trapezoide es el que no tiene ningún lado paralelo. Ahora, cuando uno tiene un trapezoide, lo más conveniente es transformarlo en figuras conocidas, ¿ya? Para poder determinar el área. En este caso, vean que tenemos un valor 3 y un valor 4, y entonces por ahí uno tiene que empezar a sospechar de que tiene que estar metido aquí el trío pitagórico 3, 4, 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir de este modo el A con el C, para que se nos forme entonces dos triángulos rectángulos, donde, como les decía, si tenemos cateto 3 y 4, determinamos este valor, que es la hipotenusa, que mide 5. ¿Ya? Entonces ya tenemos esos tres valores, y también podemos determinar este otro valor, que ahí no está en un trío pitagórico, así que vamos a tener que hacerlo, calcular esa x a través de Pitágoras, del teorema de Pitágoras, x al cuadrado más 1 al cuadrado, que son los catetos, igual la hipotenusa al cuadrado. Ya, desarrollamos esto, nos queda x cuadrado más 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. X cuadrado es 25 menos 1, 24. Extraemos raíz cuadrada, raíz de 24. Raíz de 24, 4 por 6. La raíz de 4 es 2 y nos queda 2 raíz cuadrada de 6. Listo, ahí determinamos el valor de x. Ahora viene la determinación de las áreas de todo el cuadrilátero. Primero vamos a sacar el área del triángulo ACD, del triángulo ACD, que es, como es un triángulo rectángulo, es cateto por cateto dividido 2, 3 por 4, 12 dividido 2, 6. Ya tenemos una primera área. Y ahora vamos a sacar el área del otro triángulo, del triángulo ABC, que también es, por ser el triángulo rectángulo, cateto por cateto dividido 2. O sea, x por 1 dividido 2. Pero x ya sabemos que es 2 raíz de 6, por 1 queda 2 raíz de 6 dividido 2, simplificamos y da raíz cuadrada de 6. En conclusión, el área de todo este cuadrilátero es 6 más raíz cuadrada de 6. Ya, vamos con el siguiente. 32. El perímetro de la figura es, perímetro es la suma de todos los lados de la figura, los lados, ¿cierto? Los trazos exteriores. Por lo tanto, este es el valor que tenemos que determinar, que nos está faltando para sacar el perímetro completo. Entonces, tenemos en este triángulo rectángulo medida 3 y 4, o sea, nuevamente nos encontramos con el trío pitagórico 3, 4, hipotenusa 5. Y al colocar este valor 5, vemos que nos encontramos con el otro trío pitagórico, el 5, 12, 13, o sea, de inmediato determinamos que x es 13. Por lo tanto, ahora ni un problema en determinar el perímetro, sumamos todos los lados, sumamos el 4 con la x que vale 13, con el 12 y con el 13. Ahí sume todos los lados que corresponden. Sumamos 4 más 3, 7, 9 y 3, 12, 1, 2, 3. 32 centímetros es el perímetro de la figura. Bien, vamos al ejercicio 33. El perímetro de la figura es, por si acaso, esta figura es una figura matemáticamente muy conocida y se llama el caracol pitagórico. ¿Bien? Así que para que lo sepan. ¿Qué tenemos que hacer? Nos piden el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados exteriores y tenemos todos menos este, AB. Así que ese es el que tenemos que determinar. Ya, pero para determinar ese podemos ir determinando por mientras otros valores. Vean de que aquí tenemos un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1. ¿Ya? Y recuerden que nosotros tenemos el trío A raíz cuadrada de 2. Y este caso se aplica. Tenemos 1, 1, entonces este mide 1 raíz de 2. Ya, pero 1 raíz de 2 es
raíz de 2, ¿no? Ahí está. Ahora, al colocarse raíz cuadrada de 2 en el siguiente triángulo rectángulo, en este, tenemos nuevamente 2 catetos y nos falta determinar la hipotenusa. Entonces, ahí sí vamos a aplicar el teorema. 1 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, que son los catetos, es igual, a ver, a este trazo le voy a colocar i. No puedo usar x, la x ya está utilizada en otra parte. Entonces, i al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 más raíz de 2 al cuadrado, 2 igual i cuadrado. Y la i al cuadrado es 1 más 2, 3. Sacamos raíz y es raíz de 3. Entonces sacamos que este es raíz de 3. Bien. Ahora vamos a determinar el siguiente trazo, que le vamos a poner z. Nuevamente por el teorema de Pitágoras tenemos lado 1 y raíz de 3. Entonces aquí al lado voy a hacer el procedimiento de 1 al cuadrado más raíz cuadrada de 3 al cuadrado es igual a z al cuadrado. Puras aplicaciones del teorema de Pitágoras. 1 al cuadrado 1, raíz de 3 al cuadrado es 3 igual z al cuadrado. 1 más 3, 4. 4 igual z al cuadrado. Extraemos raíz y la raíz de 4 es 2. Por lo tanto, este valor es 2. Y entonces ya tenemos el último triángulo rectángulo donde podemos aplicar Pitágoras para saber cuánto vale x. Y entonces aplicamos que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, igual a x cuadrado. 1 más 4 es 5, igual a x cuadrado. Y traemos raíz y x es entonces raíz de 5. Bueno, al principio yo le decía de que este se llama un caracol pitagórico porque se cumple lo siguiente. Ya ahora lo sacamos así, ¿cierto? Paso a paso, pero de aquí en adelante, cuando uno se encuentre con esto, sabe que estas hipotenusas llevan el siguiente ciclo. Fíjense, raíz de 2, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 4, que es 2, y raíz cuadrada de 5. O sea, podríamos haberlo sacado de inmediato sin haber hecho todo ese procedimiento, si es que uno sabe, ¿cierto? O conoce este caracol pitagórico. Ya, pero ¿qué nos están pidiendo? El perímetro. Y el perímetro es la suma de todos los lados. Aquí hay que sumar todos estos 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 veces 1. Más el trazo que acabamos de sacar, la x, que es raíz cuadrada de 5. Listo. Ahí está el siguiente ejercicio. 34. Vamos al 34. La figura está formada por 3 cuadrados congruentes. Ya, lo primero entonces tener clarito que estos 3 cuadrados que aparecen ahí son todos iguales, congruentes. Si cada uno de los triángulos achurados tiene un área de 10 milímetros cuadrados. 10. 10. 10. ¿Cuál es el área total de la figura? ¿Ya? Bueno, aquí podríamos utilizar lo siguiente. Si nosotros dividiéramos acá el cuadrado en dos partes iguales, este 10 quedaría, esa área quedaría dividido en 5 y 5, ¿cierto? Estamos dividiendo ahí en dos sectores iguales. Ya, pero también si consideramos uno de estos rectángulos, ¿sí? Uno de estos rectángulos, ahí está trazada la diagonal. Y la diagonal divide el rectángulo en dos partes iguales. O sea, si esta área es 5, esta de aquí también es 5. Y lo mismo ocurre con este rectángulo que tenemos ahí a continuación, que si ese mide 5, este también mide 5. En conclusión, todas estas partes que están en blanco tienen medida 5, porque eso mismo podríamos ir haciendo con todos los cuadrados. Entonces, ahora lo único que queda es sumar todo. En cada cuadrado hay 10, 5 y 5, o sea, en cada cuadrado hay 20 milímetros cuadrados. Entonces va a ser 20, 40 y 60. Entonces el área total va a ser de 60. Estamos con milímetros, así que 60 milímetros cuadrados. Bien, el siguiente. En la figura el perímetro del rectángulo es 22 centímetros. El rectángulo ABCD, que es el mayor, ¿cierto? Ahí tienen ABCD.
Y EBCF, que es este cuadrado, dice que tiene un área de 9 centímetros. ¿Cuánto mide el área del rectángulo AFD? Este. Ya, a ver, vamos ordenando las cosas. Primero que si este cuadrado nos dicen que tiene área 9, de inmediato determinamos que cada lado mide 3. Entonces en eso no hay mucho problema. Ahora, ocupemos el dato que el perímetro del rectángulo ABCD es 22 centímetros. Porque tenemos aquí, voy a colocar estos lados opuestos miden 3, aquí también, estos dos anchos opuestos miden 3. Esta medida del largo de ese rectángulo no lo sabemos, pero son opuestos y son iguales, x. Por lo tanto, si sumamos todos esos trazos, bueno, primero x más x, ¿cierto? Nos da 2x, y si sumamos todos los 3 que tenemos, 3, 6, 9, 12, en total hacen 12, y eso es el perímetro que nos dieron, que es 22. Y eso nos permite sacar el valor de la x. 22 menos 12 da 10, y 10 dividido 2 da 5. Listo. Tenemos entonces que el valor x es 5. Y como nos piden el área del rectángulo AEFD, los lados de ese rectángulo son 3 y 5. Y el área es lado por lado, y 3 por 5, 15. Y estamos trabajando en centímetros, como es área, centímetros cuadrados. Ya. El siguiente. En el ejercicio 36, ya, ahí sí, tenemos que AB es igual a AC y es igual a 13. Ya, entonces vamos a colocarlo en la figura. AB es 13, AC es 13, que ahí lo vamos a indicar de esta forma. Que el ángulo DEC, ahí, es igual con DCE. Listo, ahí está marcado. Y ED mide 5. ¿Cuál es el perímetro del triángulo ABD? ¿Ya? Nos están pidiendo entonces el perímetro de este triángulo. Ahí lo marqué. Bueno, para sacar el perímetro debemos saber la medida de los tres lados, y en este momento tenemos una sola medida. ¿Ya? Tenemos la medida de la hipotenusa AB. Ya. Si nos dieron la medida de estos ángulos, cosa que es bien curiosa, que en perímetro y área de medida de ángulo, pero obviamente si lo dan es para que lo utilicemos. Y claro, nos están diciendo de que aquí tenemos un triángulo que es isósceles, dos ángulos iguales. Y si un triángulo es isósceles, obviamente los lados opuestos a estos ángulos también son iguales. O sea, si ED mide 5, CD también mide 5. ¿Ya? Ahí tenemos esas dos medidas. Al colocar este 5, nos damos cuenta que en el triángulo ADC, tenemos el trío pitagórico, porque si ahí hay 90 hacia un lado, aquí para el otro lado también hay 90, ¿ya? Así que tenemos el trío pitagórico 5, 12, 13, ¿ya? Ya tenemos el valor 5 y ya tenemos el valor 13. Nos está faltando este valor, que tiene que ser entonces 12. Ahí está. 5, 12, 13. Y bueno, y nuevamente nos encontramos con este trío pitagórico, porque en el triángulo que marqué ahí de rojo, también tenemos 12 y 13. Y como es un triángulo rectángulo, tiene que cumplirse el trío pitagórico 5, 12, 13. Por lo tanto, esa medida es 5. En conclusión, el perímetro del triángulo marcado es la suma de los tres lados, que son 5, 12 y 13. 13 más 12, 25, más 5, 30. Estamos trabajando con centímetros, así que 30 centímetros. 37.
En la figura se tiene un paralelogramo de base 12, ya está puesto en la figura el valor, la altura 8 también, y incluso hay otro valor 10, que arriba no lo nombro, pero ahí está puesto. ¿Cuánto mide la perpendicular de E? ¿Cuánto mide la perpendicular de E? Ya. Este es un tipo de ejercicio que les resulta complicado a los alumnos, ¿ah? Les cuesta determinar ese valor. Veamos entonces qué podemos hacer con estos elementos que tenemos. Por ejemplo, si yo tengo aquí un triángulo rectángulo, porque ahí hay 90 hacia los dos lados, ¿cierto? Si tengo un triángulo rectángulo de medidas 8 y 10, uno dice, pero acá está el trío pitagórico 3, 4, 5, porque si lo amplifico por 2, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10, 6, 8, 10. Y tenemos 8 10, así que sabríamos que este mide 6. Ya. Si ese mide 6, como en total es 12, ahí también tenemos 6. Pero hasta ahí llegamos, ¿ya? Y eso es lo que le puede haber pasado a muchos de ustedes si intentaron hacer este ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Y aquí hay algo que hay que darse cuenta y que cuesta, ¿ya? De que se puede trabajar con el área. Porque en este paralelogramo tenemos la base y la altura. Y el área es de un paralelogramo, es base por altura. Es 12 por 8, si quieren decirlo, es de un romboide, ¿ya? Base por altura. Entonces sabemos que el área es 12 por 8, 96 centímetros cuadrados. Ya sabemos el área entonces de toda esta figura. ¿Y de qué nos sirve eso? Bueno, de que como el área es base por altura, uno podría también ocupar, vean, podrían ocupar esta base, ¿ya? Y esta altura. Porque ahí también, ¿cierto? Está la posibilidad de determinar el área con esos valores. Valores que, bueno, uno no lo tenemos, le pusimos X, pero el otro, el lado opuesto mide 10. Y ahora entendemos por qué salió ese 10. Entonces este también mide 10. Entonces, el área de esta figura también se puede sacar multiplicando la base 10 por la altura X y dividiéndolo por 2. Y resulta que el área ya la sacamos, ya sabemos cuánto es. Entonces el área lo puedo reemplazar por 96. Igual, y aquí simplificar el 10 con el 2, que da 5, 5x, y despejar la x. Y nos queda 96 dividido 5. ¿Ya? 5 en... A ver, nos vamos a colocar aquí. Ya ahí no va. 5 en 9, 1. Sobran 4, 46. 5 en 46. 5 por 9 es 45. Sobra 1. Y 5 en 10, 2. ¿Ya? Entonces ahí sacamos 19,2. Algo. Ya, bueno, ahí está el procedimiento donde hay que ver cuál es el problema que existe. Vamos al siguiente. 38. En el cuadrado ABCD que muestra la figura se dibuja un triángulo equilátero ABE. Lo voy a marcar enseguida, que estos tres trazos son iguales, triángulo equilátero, que la altura es 4 raíz de 3. Ya, la altura de este triángulo equilátero es 4 raíz de 3. Entonces el perímetro del cuadrado es, para saber el perímetro del cuadrado tenemos que saber la medida de cada lado, ¿ya? Bueno, ¿cómo podemos trabajar con esto? Una posibilidad es ocupar la fórmula que yo les di de la altura, que es a raíz de 3 partido 2. Así que el que quiere puede trabajar con esto y ahí va a determinar la medida del lado, la medida A, porque la altura está dada. Ya, pero si no recuerdo la fórmula o prefiero no aprender fórmulas, solamente la de Pitágoras, entonces ocupemos la fórmula de Pitágoras, ¿ya? Tenemos entonces la siguiente medida. Si este triángulo tiene medida, le voy a colocar al lado X, por lo tanto, como un triángulo equilátero, ¿cierto? Todos miden X, los lados del triángulo. Ya, pero tracé una altura. Recuerden que cuando uno traza la altura
el lado queda dividido en dos partes iguales, x medio, x medio. Y ocupo el teorema de Pitágoras, que va a ser cateto al cuadrado, o sea 4 raíz de 3 al cuadrado, más el otro cateto, que es x partido 2 al cuadrado, igual la hipotenusa al cuadrado. Ocupé entonces con estos tres valores el teorema de Pitágoras. 4 al cuadrado 16, 16 por 3, 48. Y ahí lo resolví enseguida. X al cuadrado, 2 al cuadrado 4, igual x cuadrado, mínimo como múltiplo, 4. 1 en 4, 4, 4 por 48, 4 por 8, 32, 3, 4 por 4, 16 y 3, 19. 4 en 4, 1, 1 por x cuadrado, 1 en 4, 4, 4 por x cuadrado, 4x cuadrado. Ya, o sea, nos quedó 192 igual 4 menos 1 son 3x cuadrado. O sea, x cuadrado es, dividimos por 3, 6 por 3, 18, 1, 12, 3 en 12, 4, 64. Y al extraer raíz, la x es 8. Listo. Determinamos el lado del cuadrado. Sabiendo el lado, obviamente el perímetro, ni un problema. Es 4 veces el lado. 4 veces 8. Y 4 por 8, 32 centímetros. Ya, perfecto. Ahí estamos listos con la 38. Vamos con el ejercicio 39. En el ejercicio 39 tenemos que el cuadrado de EFG tiene igual área que el rectángulo ABCD. Ya, o sea, aquí tenemos dos figuras. Estas figuras se llaman equivalentes cuando tienen la misma área. Una es un cuadrado, la otra es un rectángulo, pero tienen la misma área, se llaman equivalentes. Ya. El rectángulo de lados. Ya, el rectángulo, ahí me dicen los lados, pero acá están puestos en la figura, que son 2 y 8. ¿Cuál es la medida de GB? ¿Ya? Vean entonces que tenemos que determinar GB. Suena raro, es una línea que cruza por ahí entre el cuadrado y el rectángulo. Bueno, ya, empecemos. Primero, nos dicen que las dos figuras tienen la misma área, el cuadrado y el rectángulo. Y el rectángulo, el área, está fácil de determinar, ¿cierto? Porque es lado por lado. Así que es 2 por 8 y eso da 16 centímetros cuadrados, lo que implica que el cuadrado también tiene la misma área y que sus lados van a medir 4, ¿cierto? Entonces 4 por 4 da 16. Listo, ahí están las dos figuras con la misma área. Y entonces al colocar esos dos 4 nos damos cuenta que se nos formó aquí un triángulo rectángulo. Ahí lo voy a colocar o marcar así para que más o menos se den cuenta. Estoy hablando de este lado, ¿cierto? Este otro lado, ¿cierto? Y el que nos están pidiendo, que es el trazo ahí ese. Ya, ahí más o menos, para que se den cuenta de lo que estoy haciendo. Y entonces en ese triángulo, como ahí hay un ángulo de 90, puedo ocupar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? O el trío pitagórico, ¿cierto? Este trazo entonces no lo sabemos, es X, pero tenemos medidas 6 y 8, ¿ya? 6 y 8. Estaríamos trabajando con el trío pitagórico 3, 4, 5, pero amplificado por 2. 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Por lo tanto, la medida que nos están pidiendo es 2 por 5, 10. Listo. Vamos ahora al 40. Dice, ABCD es un cuadrado que tiene un perímetro de 48 centímetros. ¿Ya? Como es un cuadrado y su perímetro es 48 y los cuatro lados son iguales, el 48 se dividió por 4 y determinamos entonces que cada lado del cuadrado mide 12, sin mucho problema. A ver, 12. AE nos dicen que es 13. ¿Cuál es el área del trapecio ABCE este? ¿Cuál es el área de este trapecio? Ya, aquí nuevamente aparece 12 y 13, nuestro trío pitagórico de los favoritos, 5, 12, 13, así que ahí coloco enseguida que DE mide 5. Si en total eran 12 y ya tenemos 5, completamos los 12, SE mide 7.
Listo, y nos piden el área de un trapecio. Y sabemos que el área de un trapecio es la suma de las bases, la suma de las dos bases, por la altura dividido 2. Entonces, el área es ya, la suma de las bases, 7 más 12 o 12 más 7, 19, por la altura. La altura aquí, la altura de este trapecio es el trazo perpendicular, o sea, 12 dividido 2. El 2 con el 12 simplificamos 6 veces. Y 6 por 19, 6 por 9, 54, 5, 6 por 1, 6, 5, 11, 114. Y estamos trabajando con centímetros, así que centímetros cuadrados. Ya. Bueno, del 31 al 40. De 10 en 10 voy avanzando. Estamos listos con otro video. Así que pronto el próximo, que serían los últimos 10 ejercicios que están quedando, del 41 al 50. Nos vemos. Chao.